¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en la tertulia de todos los lunes. Esta tertulia, por aquello de que a lo mejor estamos desfasados, que seguro que vamos a estar desfasados dentro de un ratito, la estamos grabando a las 5 de la tarde, hora canaria. Digo que vamos a estar desfasados porque han pedido prisión incondicional para Trapero y lo que hablemos aquí de repente queda absolutamente desfasado dentro de media hora. Por lo tanto, la estamos grabando a las 5 de la tarde y la vamos a emitir como hacemos habitualmente a las 8:30 de la noche. La estamos grabando a las 5 de la tarde porque aquí hay un señor a mi izquierda que se empeñó en ver cómo va a perder Las Palmas esta noche y entonces, pues, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Viene hasta de amarillo. Por supuesto. Lo que quiere decir que es gafe. Lo que quiere decir que es gafe. No, yo vengo ya con la camiseta. Bien. Por si acaso... Y te llevas la botella de agua de aquí también, ¿no? También. Por si acaso el entrenador en el segundo tiempo quiere contar conmigo, yo lo voy a preparar. Era una broma, deseamos que gane la Unión Deportiva Las Palmas, evidentemente, y nos acompaña, ya lo saben, Alcaide Domingo, Ignacio Guerra, Juan Manuel Betancor e Isabel Guerra. Gracias a los cuatro por estar aquí y hacer un esfuerzo, no para nosotros, sino para este señor que es el único que va a ir al estadio. Pero bueno, es así. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues... como no hay temas, pues no hablamos. En fin, don Arcadio. Bueno, llevamos días decisivos, uno tras otro, va a pasar algo, nunca pasa nada. Epístolas para allá, epístolas para acá, en fin. Sí, primero que nada agradecer a los compañeros de la tertulia el esfuerzo que han hecho para dejar la siesta a un lado, para venir aquí hasta ahora un poco torera, para hacer esta tertulia. Es un falso directo, como decía aquí el presentador, pero dentro de un rato, y estoy totalmente de acuerdo, pueden pasar tantas cosas que cuando esto se emita a las 8 de la noche, pues ya hay alguien en la cárcel inclusive, ¿no? El tema, el monotema, el tema que estamos tratando ya es, yo sé que cansa, que es bastante, pero en fin, yo creo que está ya demasiado manida la frase del día histórico, la fecha histórica, el acontecimiento histórico. La palabra histórica está ya muy gastada porque cada día es un día histórico. El de hoy también, porque hoy era finalizar el plazo dado la semana pasada al señor Puigdemont para que dijera si él había declarado la independencia o no, que es una pregunta un tanto retórica, ¿no? Porque, en fin, hay un debate nacional no resuelto todavía sobre si Carles Puigdemont la semana pasada en el Parlamento de Cataluña declaró la independencia o no la declaró. Yo escuché el discurso entero y lo dijo claramente, con claridad. Luego más tarde lo suspendió, con lo cual quiere decir que si él lo dijo y se atreve a suspenderlo, esto es como lo de los hermanos Marx, entonces lo habrá dicho. Pero ¿qué ocurre? Hay una cosa curiosa. Aquí hay distintas profesiones encima de esta mesa de tertulia a esta hora. Según los entendidos, dice, los sociólogos, los psicólogos, incluso los arquitectos e ingenieros no tienen ninguna duda, declaró la independencia. Sin embargo, los juristas, los abogados en general, dicen que no ha sido declarada la independencia. Ese es un tema de lenguaje, por lo visto. En fin, cada profesión tiene su aquello. Para mí, sí que lo dijo, con claridad meridiana. Y lo que pasa es que efectivamente estamos viviendo un tiempo que es casi una película de los hermanos Marx. Efectivamente. Este golpe de Estado, Ignacio, va a terminar fracasando, no porque Rajoy haga algo, sino porque es todo tan chusco que al final todo el mundo se lo va a tomar a broma como lo están haciendo, ¿no? En el exterior ha bajado la intensidad de lo que está pasando, pero porque es una coña, porque, en fin. Es que yo creo que en definitiva esa es la desgracia, de que nos lo vamos a tener que tomar a coña, pero el tiempo que está pasando, el daño que se le está haciendo a la sociedad catalana, a la sociedad española en general, por supuesto, a la economía es de tal calibre, que yo creo que alguien tendrá que pagar por esto, sin duda alguna. Y yo creo que el Estado de Derecho y el Estado español, y yo creo que en este momento de acuerdo la mayoría del Parlamento español con sus representantes, está aguantando de una forma estoica, está aguantando por no empeorar las cosas, porque esto puede ir a peor sin duda. Yo, sinceramente, en este punto yo tenía más esperanzas hace poco, en este punto creo que lo que está haciendo es empeorar día a día porque estamos pasando el tiempo. Pero alguien va a tener que pagar esto, el daño tan grave que le está haciendo
el Parlamento de Cataluña y el Gobierno de Cataluña a los catalanes en primer lugar, por el tiempo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo en Cataluña que no se sabe, qué es lo que está pasando con el desarrollo de la propia Cataluña. La economía lo estamos viendo, ¿no? Ya hay más de 500 empresas, creo que 540. Decía, 540. Esto no sale gratis. Arcadio, exactamente. Y yo creo que el final, que es verdad que yo creo que está tendiendo a tomárnoslo a coña a todos, porque ya es una farsa de tal calibre que parece que no hay remedio a tomárselo a coña, es tan trágico que yo creo que sinceramente alguien deberá de pagar por esto, ¿no? Yo creo que el mundo internacional ahora mismo, como bien ha dicho, yo creo que ya definitivamente les ha quitado ya las ganas de dirigirse a ellos. Ya les han dicho por activa y por pasiva, con nosotros no cuenten, no van a ser Estado catalán porque la comunidad internacional se los acepte, más allá de algún que otro locuelo que haya por ahí. Pero una vez que eso está, yo creo que la deriva del presidente Puigdemont, del propio Parlamento y del gobierno está siendo tal que alguien con poco de cabeza tienes que frenar esto ya desde dentro, desde ellos, y decirle, oye, que ya no podemos más, que Cataluña no puede más, que tenemos que seguir hacia adelante. Pero no, parece que ellos no frenan. ¿Su opinión es que sí lo declaró? Para mí sí, para mí sí. Yo no sé lo que han dicho, sinceramente, no lo sé. No saben contestar. La postura contraria aquí, antes de empezar, lo sabíamos, es la de don Juan Manuel, que dice que no lo declaró. Tiene una formación jurídica. No, pero precisamente que exista tanta controversia es precisamente lo que hace que esto sea un sainete, ¿no? Quería ponerme incluso en la carta que se envió. Cuando me toque. En la carta que envió Puigdemont, ¿no? En la que yo pues noto bastantes contradicciones. Aparte de que ocurre lo mismo que en las elecciones, cuando hay elecciones nadie pierde, ¿no? Todo el mundo tiene una justificación, ¿no? Porque en la vida, cualquier argumento que tú me puedas dar, yo también puedo dar argumentos en contra de eso, los que quiera. Me puedo remontar hasta la prehistoria, como creo que dije en su momento. Pero leyendo la carta que se envió, me gustaría, son 3 o 4 cositas que quiero mandar y las voy a seguir por párrafo, ¿no? Entonces, en un principio, en el primer párrafo, el presidente... ¿La carta de quién a quién? De Puigdemont a Rajoy. Entonces, en el primer párrafo ya se dirige al presidente del gobierno diciendo de que la mayoría de la sociedad nos pide diálogo, negociación y acuerdo. Vamos a partir de ahí, eso me parece que está muy bien. Sin embargo, dice que le sorprende que el gobierno de España haya puesto en marcha o tenga intención de poner en marcha el artículo 155. Bueno, evidentemente, el señor presidente del gobierno juró la Constitución y no dijo por imperativo legal. Luego, si la juró, es para jurarla. Los de Esquerra Republicana pusieron por imperativo legal. Es lógico que ellos digan, pues me lo salto, ¿no? Pero está claro que quien asume la Constitución, incluso la jura, pues no le queda más remedio decir, mira, si yo hago esto, tengo esta consecuencia y no le queda más remedio. No sé por qué le sorprende. Lo que sorprende es que el propio presidente, que la propia Generalitat o el gobierno de la Generalitat se haya saltado su propio estatuto. No te gustará la Constitución española, pero que no te guste tu propio estatuto, donde ya de por sí llevas un referéndum en el que te has saltado la normativa que te obliga a tener 91 apoyos y lo hiciste con 74, pues ya dice un poco el tipo de personas que son, ¿no? Después habla de algo muy interesante, ¿no? Porque habla de una propuesta catalana que lleva mucho tiempo sin tener solución porque se ha bloqueado. Yo me imagino que ahí se estaría refiriendo a cuando el Congreso de Diputados aprobó el estatuto y después el Partido Popular lo llevó al Constitucional y a partir de ahí se montó la carajera, ¿no? Y era una de las propuestas, ¿no? Sin embargo, después, dice más abajo, dice que la mayoría del pueblo catalán que quiere emprender su camino como país independiente, no sé a qué si se está refiriendo a algo legal, por tanto no hay ninguna base legal para eso, o si se está refiriendo a la base ilegal de un referendo ilegal que, como toda Europa le ha dicho, en la que él se apoya también, pues no ha asumido esto, ¿no? Y que tampoco la mayoría. No, por supuesto. Entonces, en lo que estaba hablando un poco Arcadio, él dice, la suspensión del mandato político, él se apoya en el referéndum para decir que que él asume el mandato político para ir hacia una república, por tanto no la dice. La contradicción es cuando al mismo tiempo dice que
ese mandato que yo recibo y que hace que yo tenga que declararlo, le pido al Parlamento que no declare, que lo mantenga en suspenso. Por tanto, al final ni se votó, por tanto, no sé qué pide cosas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, un poco lo que le decía Ignacio, que aquí lo que estamos viendo no hay que verlo ya con unos contra otros, aquí esto hay que hablarlo ya de estrategia política, que después, cuando me toque una subintervención, pues me gustaría explicar un poco qué se gana y qué se pierde con unos y con otros, ¿no? Y después habla de que su intención es recorrer un camino. ¿Cuál? Todo lo que queda aquí que permita explorar los primeros acuerdos. Yo creo que en definitiva ellos no se van a bajar del burro y que quieren que la negociación sea eso. Yo espero que ahora mismo que se ven que dentro de la propia Junts per Sí y hay opiniones encontradas, se habla de que su propio consejero de Economía piensa dimitir, están bastante divididos. Pues yo espero que entre unas fuerzas y otras pues se pueda buscar una solución a este problema. Pero claro, en este problema hay diferentes opciones, ¿no? Vamos a ver si ese diálogo que él pide es el diálogo en torno a los pasos hacia la independencia o los pasos para un referéndum pactado. Y lo dejo ahí. Bueno, yo creo que quiere pero no puede, o algo así, ¿no? Pero en su opinión, ¿lo dijo quiere, o no lo dijo? Pero no puede. Por eso lo dice y acto seguido dice que no. Entonces, si lo dice, pero se echa para atrás. Está clarísimo la ambigüedad que tiene. Pero hay que remontarse más allá. Yo creo que no solo la declaración, los actos inconstitucionales no parten de la declaración, parten de la aprobación de una ley de referéndum a la carta, parten de la ley de desconexión, que ya con eso era para aplicar lo que tuviesen que aplicarse, van a un referéndum ilegal auspiciado por el gobierno y contra la Constitución, y como resultado no puede aprobar esos resultados porque no tiene voto suficiente o tiene un voto ambiguo, porque él no creo que fuese capaz de plantear al Parlamento catalán la independencia, porque algunos se la han rajado en el camino, por lo tanto iba a tener menos votos de los que al principio tenía. Por lo tanto quiere y no puede. Y luego la carta lo viene a ratificar, es decir, quiero dialogar para iniciar un proceso de independencia. No es quiero dialogar para ver el modelo territorial que nos damos, el encaje de la financiación para cada autonomía, el lenguaje o el cuidar nuestro lenguaje y tener unas normas diferentes. No. Ni tan siquiera quiere hablar para abrir la Constitución e integrar a lo mejor un referéndum que pudiera ser para toda España a la hora de también empezar a decidir cada uno, pero también sabiendo que somos una unidad, ¿no? Por lo tanto, eso no es lo que él pide, un tiempo de diálogo, de consenso y negociación para negociar la independencia. No es por otra cosa. ¿O es que no queda claro? Yo creo que en la carta incluso justifica su diálogo en este sentido cuando habla del tanto por ciento que tiene en el Parlamento que va a favor de la independencia. Habla incluso de un 47% frente a un 38%. Por lo tanto van ganando. Y dice, si vamos ganando, vamos a negociar cómo nos desconectamos. Para eso ha creado una ley. Por lo tanto, sí la ha declarado, y si no la ha declarado, está en el camino de declararla. Y da 2 meses para declararla, para todo ese proceso y justificación. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno bajo mi punto de vista? ¿Aplicar inmediatamente el 155 y ya está? No. Es decir, venga, ¿vale? Vente para acá, vamos a hablar y vamos a ver la Constitución que reformamos para que encaje lo que queremos que encaje, pero dentro del marco de la Constitución. Y si tú me hablas de independencia, es no. Es decir, a partir de eso, el diálogo empieza a partir de qué modificaciones en todo caso se pueden hacer, auspiciado porque tenemos 6 meses para reformar, por esa propuesta que hizo el Partido Socialista, para reformar la Constitución, para ver cómo encaja el modelo territorial, para ver lo que tú quieras, pero partiendo de no a la independencia, porque él está partiendo de negociar el sí a la independencia, y eso es lo grave. Eso. A mí una cosa que me ha llamado la atención en las últimas fechas, en los distintos debates que han habido en el Parlamento de Cataluña, también algunos en sede parlamentaria en el Congreso de los Diputados, es precisamente la frialdad que existe entre los partidos políticos que no están por la independencia. Es decir,
En el mismo debate del otro día en el Parlamento de Cataluña, cuando Inés Arrimada sale a hablar, solo la apoya, con expresiones y aplausos, solo su grupo. Cuando sale a hablar el señor Iceta, que es el portavoz del Partido Socialista, solo su grupo le apoya. Cuando sale a hablar el señor Albiol, que es el portavoz del Partido Popular, lo mismo. Mientras que, por el contrario, aunque tienen dificultades internas bastante los de Junts pel Sí, van a piñón. Diga lo que diga, le aplaude. Entonces, esta debilidad, si yo me doy cuenta, me imagino que ellos también se dan cuenta. ¿Por qué no se aplica con claridad el artículo 155 famoso este? ¿Por qué hasta ahora no se ha detenido a personas que claramente han infringido la ley? ¿Por qué no se ha hecho todo esto? Porque el gobierno español en estos instantes es un gobierno débil, que tiene una minoría mayoritaria, pero minoría a fin de cuentas, dentro del Parlamento español, y no cuenta con el respaldo de Partido Socialista, claramente, de Ciudadanos sí, pero también con cierta ambigüedad, y por supuesto no cuenta tampoco con los de Podemos, que también antes no lo nombré, pero que están representados en el Parlamento de Cataluña y también juegan a la ambigüedad. Otra cosa que a mí me llama la atención es que el señor Puigdemont, pudiendo, porque tiene facultades para ello, disolver el Parlamento y convocar inmediatamente elecciones, si están tan seguros del respaldo de esos 2 millones o no sé cuántos millones de personas que fueron a votar el día 1 de octubre, que volverían a ganar las elecciones claramente, incluso con una mayoría ampliada, según han dicho, sin embargo no lo hace. Yo creo que Junts pel Sí, que es una coalición electoral, está rota, está claramente rota. Si cuando toque las próximas elecciones, Esquerra Republicana no va a querer ir con el PDK, eso lo veo clarísimo. Y ahora estas dos organizaciones, una la cultural, aquella que no tiene un nombre un poco raro, y Òmnium Cultural. Esta, ¿cómo era? Òmnium. Y la otra que es también Cultura para todos. sí, Asamblea Nacional Catalana, ANC. Esos también están, yo creo que agotados, están agotados. Entonces yo veo con la fuerza con que el señor Rivera y la propia Arrimada están permanentemente reclamando elecciones ya, ¿no? Que están marcando su territorio cara a unas elecciones Bien, generales. pero entonces ¿qué es lo que está clarísimo? Que esto es muy sencillo, vamos a ver, por simplificarlo, ¿no? No me gustan las simplificaciones, pero al señor Puigdemont le han dicho, mira, estás muerto, políticamente muerto. Entonces lo único que te toca es elegir muerte rápida o muerte lenta. Y está en la muerte lenta. Eso como lo veo yo. Ahora viene el 1 de noviembre, dentro de poco. Esto le aplican Halloween. Y luego lo de las cartas está muy bien, porque esto me hace recordar a mí el Nuevo Testamento, ¿no? Según San Pablo, según San Mateo, según San Juan, según... Pero aquí santo no hay ninguno. Es que la verdad es que al fin y al cabo es todo una farsa tal, lo decía... Terrible. Sí, una farsa terrible, lo decía bien Isabel antes, es que en la última carta del señor Puigdemont... Clarísimo lo que dice. Clarísimo. Sí, yo quiero diálogo, negociación, acuerdo sobre la independencia. Exacto. Eso es imposible. No, Como me desconecto, cuando me desconecto, no voy a dialogar de ¿qué proceso absolutamente va a ser nada, del sí. Brexit? Pues Claro. por esa razón yo creo que no tenía que esperar jueves ni nada, si tenía que ya que inmediatamente proceso del hoy Brexit. tiene que Hombre, decir lo que pasa es que ¿Cómo Europa le cerrojo, da- traca. Lo que pasa es que ¿A los Inglaterra plazos, al Brexit? los plazos los ha establecido el gobierno. Podemos criticarlo, sin duda, bien, ¿no? Pero Por la debilidad que te comenté ahora mismo. no lo sé si por debilidad, pero la cuestión es que yo creo que en este momento, no sé si hace una semana, pero en este momento sí hay una fuerza parlamentaria en el Parlamento español que puede aplicar perfectamente cualquier artículo, entre ellos el 155, si se decide Yo creo que aplicarlo sí. y cómo aplicarlo. Yo creo que Por puede eso no haber. lo entiendo. Ahora, eso claro, cuando estamos hablando por ejemplo, decía antes Juan Manuel, la Constitución, bueno, yo la declaro por imperativo legal. Bueno, da igual cómo se declare, eso es un mero formalismo. O sea, las leyes se cumplen. Las leyes se cumplen y se tienen que cumplir. Y la Constitución española es la ley de mayor rango que hay en España. Y la ley hay que cumplirla. O
Eso de que yo, porque haya jurado por imperativo legal, me la salto y me la jugo, pues no, las leyes hay que cumplirlas. Y en cualquier caso, toda esta mayoría, vuelve a ser una farsa, la mayoría por la independencia. Hemos nombrado aquí del Parlamento los porcentajes que ha dado el señor Puigdemont, es que tampoco son ciertos, porque lo que hace es dejar a los comunes en medio. O sea, claro, los comunes ni sí ni no, sino todo lo contrario. Entonces, una mayoría parlamentaria por la independencia, ni hay mayoría en Cataluña por la independencia. Es verdad que hubo 2 millones y algo de votos, pero hay 7,5 millones de catalanes. Ni hay en el Parlamento, porque si uno deja a los comunes, forman parte del Parlamento también. Si no los sumas contigo para hacer la resta. Bueno, en definitiva es algo totalmente ilegal todo y que es una farsa absoluta. Y la única opción que hay es la legalidad. La única opción es que no nos podemos permitir cualquier otra opción que la legalidad. Y si entra el Parlamento de Cataluña, el presidente de la Generalitat y el gobierno en la legalidad, seguro que se puede hablar, y además se debe hablar, y es que hay que hacerlo, no va a haber otra opción. No va a haber otra opción de salir de aquí, pero dentro de la legalidad, no va a haber ninguna otra opción. Y si lo que hay que cumplir es la ley, ¿por qué no la cumple Rajoy? Rajoy sí cumple la ley, Rajoy no ha cumplido ninguna ley. Mire, aquí ni siquiera tendríamos que estar hablando del 155, basta con aplicar el Código Penal, 2 artículos del Código Penal. Claro, pero eso no lo cumple Rajoy, eso lo cumple otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. Si no lo denuncia nadie, ¿no? No, sí, se puede, sin duda alguna, el Poder Judicial actúa de oficio, sin duda alguna, y puede actuar de oficio. Y lo que tenemos en cuestión es... Pero tenemos un gobierno, ¿por qué no lo hace el gobierno? Sin duda. Pero si hemos insistido hasta la saciedad durante años en que el Poder Legislativo y el Poder Judicial no deben mezclarse, ¿por qué ahora sí el Poder Judicial? No, Ignacio, ir a los juzgados y decirle, contra este artículo y este artículo denuncio yo a Puigdemont. ¿Por qué no lo hace? Pues porque en cualquier caso... ¿Pruebe usted a no pagar 100.001 euros? Hacienda y va a la cárcel. La respuesta no hay duda, por eso no se la voy a decir. Bueno, la respuesta no hay duda, o yo no la tengo, la duda. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que esto el Poder Judicial tiene que ir por su lado, no puede ir el Poder Legislativo. Hay gente, Ignacio, que podría decir, vamos a ver, tengo que pagar Hacienda. Y yo quiero pagar. Pero ahora, de momento lo voy a retrasar, lo retraso 2 meses ahora. Claro, porque estamos en la misma. Pero esto es un asunto de Estado y es un asunto... Vamos a ver, es que es demasiado serio yo lo entiendo. Para que se estén con estas epístolas una tras otra y tratando esto como lo están tratando. La verdad es la verdad, porque le están ocasionando un daño a cientos de miles de personas, económico. Yo veía La Sexta el otro día, le ponían el micrófono a señores mayores hablando de las pensiones, que pasaba con sus pensiones, y había gente que decía que que ellos querían ser independientes, pero las pensiones no se tocaban. Entonces, porque había alguien dicho en el gobierno de Cataluña que eso lo pagaba el Estado español. Es que hemos llegado a límites verdaderamente increíbles. Don Juan Manuel, perdón que le quite minutos. A mí lo que es que todo esto muchas veces depende del cristal con que se mire y cada uno se apoya en lo que desea, ¿no? Porque de la misma manera que el gobierno catalán se apoya en unas elecciones para decir que tiene... ¿Me permite que le corte? Sí. Porque esto es un cachondeo. La jueza ha dejado en libertad a Trapero, solo le ha retirado el pasaporte. Es que... ¿Cómo van a intervenir a los mozos con una situación como esta? Entonces ya es una cosa, lo del gobierno de la justicia, lamentable. Y va a haber un problema porque hay un montón de inútiles en el gobierno también, perdóneme Ignacio, y en la justicia. O sea, un tío que ha cometido flagrantes delitos como Trapero le dice que se vaya para su casa, pero solo le retira el pasaporte. Toma castaña. Bueno, eso tiene que ver con la última parte, un poco con las peticiones que hace el gobierno catalán, ¿no? La primera petición que hace en la carta es que se revierta la represión contra el pueblo y el gobierno. Entonces, hoy ya han tomado una medida. Y que se suelte y se habla de los mozos. Se está admitiendo que hay represión. Sí, se habla de los mozos. Sí. Entonces, yo un poco a lo que iba, yo creo que esto ya, si entramos en dimes y diretes, al final estamos perdidos. Yo creo que esto hay que verlo ya como estrategia política. Entonces, el gobierno catalán es un gobierno en minoría. El Partido Popular también lo está, el gobierno de España también lo está, ¿no? En unos casos
Cataluña asume que unas elecciones dijeron, oye, es que han votado sobre todo a partido independentista. Estupendo. Yo como partido independentista, como gobierno catalán, quiero ir hacia la independencia. Están en su derecho, si somos demócratas. La gente ha votado, si ellos dicen que han votado a partido independentista, pues muy bien, pueden ir. Pero pueden ir dentro de una constitución. Ahora, si quieren hacer una revolución y la gente en la calle y llevar tal, bueno, que lo hagan. Pero eso significa que el Estado de Derecho también se tiene que imponer. Claro. El propio Beirá, que es el presidente del BNG, ya está, lo dijo claramente, está esperando a este tema porque va a pedir lo mismo para Galicia, ¿no? Otra cosa que después hay allí una concienciación tan grande porque el BNG ha ido cada vez perdiendo más votos hacia el tema de la independencia o la autodeterminación. Eso es otra cosa. ¿Y por qué no Canarias? ¿No? Sí, por supuesto, cualquiera lo puede pedir. Entonces, bueno, entonces ya estaríamos hablando de crear un nuevo modelo de país. Lo que me llama siempre contradicción es que el pueblo catalán siempre ha reivindicado unas nuevas relaciones con el Estado y que esas relaciones pues llevan bloqueadas desde hace mucho tiempo y sin embargo no se ha buscado una solución. Pues entonces olvídate de la independencia, vamos a sentar. A lo mejor resulta que el camino es ese, pero para que el camino sea ese a lo mejor habría que hacer otras cosas o hacerlo de forma legal. Entonces, ahora mismo lo que nos encontramos es, por un lado, un gobierno catalán que es débil, que la CUP le dio un mes, pero ya le ha dicho ya, y ya. Si no, vamos a estar en la calle y va a haber huelgas generales y va a haber manifestaciones todos los días. Ese es un tema, ¿no? El gobierno catalán no sabe cómo mantener esa relación con el Estado, ¿vale? Y además, como decía, está dividido, mientras que en el gobierno español tiene un problema, porque aquí donde tanto se habla de los radicales catalanes, el presupuesto puede salir perfectamente, no le hace falta a los catalanes, o es que te está quitando tiempo el diálogo con Cataluña. Si el gobierno de Rajoy no aprueba los presupuestos porque no está dispuesto a aceptar las enmiendas de otros partidos, sino que de la misma manera que pagó 400 millones de euros para que Junts per Sí. No, pero ahora hay una situación diferente. Porque los vascos, que son los que necesitan el lo tienen apoyo, ahí en el aire. No, pero no porque no les vaya a dar una contrapartida económica, sino en función de lo que pasa en Cataluña, ellos... Claro, pues no pueden... La apertura de... Bueno, no, pero es que hay otros partidos con los que también se puede llegar, ¿no? ¿Cómo quién? Pues ya puede ser Podemos o puede ser cualquiera de los otros. Vamos a ver. Sí. Puesto a hablar de chiste, eso me parece un chiste extraordinario. Pero es que te vas a ver obligado. No, él va a prorrogar. Pues entonces todos los españoles. Prorroga los presupuestos. Pero entonces que no nos venga el ministro portavoz y el ministro de Educación a decir, claro, es que si no se aprueban los presupuestos, no podemos subir las pensiones, no podemos dar. ¿Y que no las vas a subir? ¿Cómo que no podemos? ¿Habla? No puede. Bueno, pues vamos a ver. ¿Usted ve de verdad, seriamente, a Podemos apoyando los presupuestos? No, yo no veo. Hombre, vamos a ver. Hombre. Yo no veo, pero incluso con el País Vasco, me va a hacer saltar el siguiente bloque, voy a saltar el siguiente bloque. O sea, el tema ahora mismo está... ¿Cuál es el bloque? El bloque tercero es el papel del PNV en ese tema. Entonces, claro, el tema está en que partiendo de esas debilidades que hay en un lado y en otro, el PNV juega un papel importante, ¿verdad? Sí. Bueno, pues en ese aspecto, lo que se está jugando es o alargar el tema para debilitarlo, que es por lo que Ciudadanos está loco porque hay elecciones y no entiende de ninguna otra cosa, ¿vale? Espero que si algún día gobierna también le hagan lo mismo. Entonces, por un lado está el que está pidiendo únicamente el tema de las elecciones y por otro lado lo que se está jugando también estratégicamente es alargar el conflicto, crear divergencias y diferencias dentro del gobierno catalán. Entonces, el PNV, ¿que hay que aceptar el diálogo? No hay ningún problema, porque con esto, ya esto es para el 155 ya. Porque claro. Que yo recuerde, esta mañana la propia... Sí, todos los ministros del gobierno, de lo menos los que he escuchado, han dicho, no, si solo tienes que contestar sí o no. Aquí no ha contestado ni sí ni no. Por tanto, aquí hay alguien que tal. Bueno, pues en base a eso, ya hemos visto la primera medida judicial que se ha hecho, con lo que usted ha comentado. Entonces, el PNV, lo que si se abre un proceso de diálogo, si se abre tal, estaría dispuesto a hablar del tema, no hacia el proceso de la independencia. Porque el PNV es el primero que ha dicho, nosotros somos nacionalistas, pero no estamos en la misma línea que Cataluña. Lo que pasa es que nosotros, me parece, y usted, sobre todo usted, parece buena gente, sí, y habla como si estuviéramos discutiendo en una mesa en términos en donde podemos dialogar con la ley siempre en la mano. Pero es que del otro lado, los independentistas han saltado todas las leyes. A ellos no les importa ya ni la Constitución, ni el Estatuto. Ellos, o sea, estamos dialogando con alguien que es un delincuente y con esa gente no se puede dialogar. Mi filosofía o mi estrategia
es un poco, cuando yo vengo aquí, ¿no? O sea, yo puedo debatir con alguien, pero en realidad, si yo tengo un debate con alguien del Partido Popular que tiene un modelo territorial y una visión de España completamente diferente a la mía, yo no lo voy a convencer. Es que yo cuando hablo para la gente que me escucha, no hablo para él. Sí. Él simplemente me abre la puerta para que yo exponga lo mío y después que cada uno decida si cuál es el modelo de uno, lo digo con uno o lo digo con los nacionalistas. De hacer cumplirla. ¿Vale? No, es que yo nunca he negado eso a partir de ahí. ¿Vale? Hay que partir de ahí. Entonces, con el PNV y el tema de los presupuestos, que no estén metiendo miedo con ese tipo de cosas, porque se puede llegar a acuerdo. Con el Partido Socialista se puede llegar a acuerdo. Pero claro, cuando te pide una subida de las pensiones de 1,50 y el Partido Popular te dice solamente el 1 y no quiero negociar ese 1,50, cuando te pide un aumento en el tema educativo y ellos te dicen que no, claro, ahí no me voy a sentar porque yo ya lo tengo ya todo fijado. Entonces, lo que digo yo es, ¿están esperando por Cataluña a resolver qué? Esto no se resuelve de la noche a la mañana, salvo que sí, dentro de las propuestas entremos. Actuar de golpe, tal como pidió Ciudadanos. Segundo, buscar dividir al gobierno catalán y que al final se vea abocado a unas elecciones que el propio Albiol, ¿vale? Mientras el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, pide que haya unas elecciones, pero quiere que las convoquen ellos, el señor Albiol lo que quiere es alargar el tema y el conflicto y el 155 en contra del gobierno, ¿vale? Después, por otro lado, está la reforma constitucional, que es un poco lo que se ha dicho de aquí tienes a Podemos y tienes a Ciudadanos. ¿Ustedes a qué vinieron? ¿A reformar la Constitución o a qué vinieron? Pues si vamos a reformarla, sentemos y hablemos. Con todo, que es un poco lo que hemos defendido siempre en el proceso de transición, de cómo personas con ideologías totalmente diferentes fueron capaces de ponerse de acuerdo. Y eso es un ejemplo de la buena gente. La otra parte de ese discurso suyo está... ¿hay condiciones en la calle como para celebrar unas elecciones en Cataluña en este momento? Yo creo que no. Pues yo tampoco. Bien, pero son las propuestas que están encima. Y después la última, que es un poco a lo que irá Puigdemont, es bueno, al final aquí no vamos a sentarnos y vamos a hacer un referéndum pactado. Pero para hacer ese referéndum pactado, si se llega en algún momento, ahora mismo tampoco se dan las condiciones porque están los ánimos muy exacerbados. Por tanto, hay que alargar el tema, que se enfríen las cosas y que alguien vaya perdiendo fuelle. ¿Quién va a perder fuelle? Pues depende de la estrategia que lleven unos y otros, pienso yo. Hombre, yo creo que en este caso las fuerzas independentistas están perdiendo apoyo y hay que verlo en clave económica, no hay otra. Es decir, cuando empresas relevantes están yendo de Cataluña, quien está perdiendo y quien se está agotando en este caso es el gobierno catalán, que tiene los días prácticamente contados en el sentido de que si hoy se va Codorniu, pero ya se ha ido Caixa y ya se ha ido Sabadell y es un goteo constante, eso quieras que no, la presión ciudadana, y encima el turismo, lo hemos hablado, como bajó el turismo, la presión ciudadana va a ser importante cara a unas elecciones también, porque no es lo mismo ver el lobo en la puerta de tu casa que te lo cuenten, ¿no? Que va a venir, porque a lo mejor no viene, pero en este caso sí está dentro. Por lo tanto, el ciudadano recogerá velas y dirá, bueno, espérate un momento, que yo sí quería el derecho a decidir, pero ojo, que yo no quería salirme porque mira lo que me está pasando. Es diferente también, ¿no? Ese derecho a decidir o no. Y en cualquier caso, yo creo que es una insolencia por parte del gobierno catalán la carta, es decir, te preguntan directamente sí o no y responde con una ambigüedad, pero además una ambigüedad bastante directa, es decir, me voy a sentar contigo a dialogar, tú serás culpable de que yo pidiendo este diálogo no dialogues conmigo, pero vamos a dialogar sobre algo ya que está encima de la mesa y es sobre la independencia, sobre que nos vamos y cuál va a ser el tiempo que nos vamos a dar para esa desconexión, ley que tienen aprobada ellos y que nadie ha revocado, constitucional, pero que no ha sido el Estado como tal para pararla y no ejecutarla. Esa ley está para ellos totalmente vigente, aunque el Constitucional haya dicho que no, pero para ellos está vigentísima. La desconexión se va a dar y nos vamos a dar un tiempo para ver cómo lo hacemos y encima quiero un árbitro internacional que auspicie la independencia, que eso es lo que querían, ¿no? Y era una especie de pequeña trampa. Hablo sin hablar de la independencia y hablo de la negociación sin hablar de la independencia para hablar de la independencia. Por lo tanto, es un juego bastante, yo creo que insolente por parte de el gobierno catalán, que está fuera de la ley. Está fuera de la ley, porque ha incumplido
El Constitucional, y yo eso sí que no lo entiendo, es cómo el Constitucional no actúa de manera judicial contra aquellos que rompen la Constitución, por así decirlo, porque se está rompiendo o no. Son ellos también los que tendrían que actuar. Y el gobierno de España, déjame decirte, con los independentistas yo creo que no ha sido por debilidad el que Rajoy no haya actuado. Ojito, que esto no es de ahora. Rajoy está en debilidad ahora, pero el conflicto catalán lleva años aletargado. Y es verdad que el estatuto catalán fue un impas para empezar ellos todo el proceso. Por lo tanto, se pudo actuar antes y con mayores apoyos y con más fortaleza. Si no se ha actuado por la flema que tiene Rajoy, de dejar pasar las cosas, a ver si se enfrían, y por aburrimiento los paros. Ahora, ¿qué pasa? Ahora está en minoría, por supuesto, y ahora tendrá que negociar. ¿Por qué se ha sentado con el PSOE? Porque está en minoría, porque necesita para actuar y aplacar con el 155 el acuerdo de los otros. Y se les ha dado, tanto por Ciudadanos. Pero ¿por qué no se actúa desde el primer atentado contra la Constitución? ¿Por qué no se actúa? Una ley de desconexión. ¿Dónde está eso, Cristo? Eso es, vamos, bajo mi punto de vista, para llevárselo detenido, vamos. Usted tiene razón. Ahora está en minoría, pero cuando se celebra el 9N de 2014, correcto, que es ya un referéndum Rajoy ilegal, tiene una supermayoría absoluta y no actúa. Por eso te digo yo que no es por debilidad, es por la flema. Okay. Son todo interpretaciones sobre un mismo caso, y hay estas y seguramente algunas más. Aquí somos 4 personas, 5, y probablemente hayan... No soy persona. No, son 4 personas, Me he quitado en medio. 4 personas y un jefe. ¿Esto es así? ¿Esto es así? Entonces, somos 4 de abajo y el de arriba, que está manejando los hilos. Y hay distintas opiniones aquí en esta mesa, y seguramente que si en vez de tener aquí a 4 personas, que tuviera a 6, habrían 6 opiniones. Y el otro día en el Parlamento Español habían diferentes opiniones, claro, y había diálogo. Esto es lo que estamos viendo. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas, al final, yo creo que de alguna manera, pues terminar, aunque sea por agotamiento, por cansancio. Pero ¿quién se agota? ¿Quién está agotando aquello? Creo que tienes que llegar a algo. Yo tengo la intuición que esta semana va a tener un giro definitivo. Yo creo que de aquí al jueves va a haber un giro definitivo. Eso lo dijimos la semana pasada también. No. La semana pasada se hablaba de que había el plazo del lunes y el plazo del jueves. El jueves ya este cuento se tiene que acabar. Mire, yo hoy tuve la oportunidad de ver, y lo recomiendo a quien quiera verlo, se puede ver en YouTube, una entrevista que le hace Susana Griso a Manuel Valls, que francés, que fue primer ministro, que tiene padre catalán, tiene apellido catalán. Y él nació en Barcelona. Y nombre español, nació en Barcelona. Y una entrevista que es de una clarividencia tremenda. Es un hombre que además él confesó que había estado en Barcelona cuando en el año 76, cuando ya se había muerto el dictador, y entonces aquellas primeras manifestaciones que dieron lugar a más tarde al regreso de Tarradellas a Cataluña. El lunes se cumplen 40 años. Él estaba allí, él contó que estaba allí y estaba muy emocionado. Y bueno, después vienen las primeras elecciones del 77, eso fue en el 76. Todo eso lo cuenta allí. Pero es que además él, en un resumen muy apretado, viene a decir poco más o menos que no entendía cómo. Primero, que no entiende que Cataluña se pueda separar de España. No lo entiende porque, si yo soy catalán, pero yo eso no lo entiendo, porque el destino de Cataluña y el destino de España es el mismo. Pero luego decía, al final, más o menos, que es que nosotros en este país tenemos una... que yo creo que aquí el amigo también está un poco... Juan Manuel, le pasa algo a esto, ¿no? Un empeño en hablar de filosofía continuamente, y esto es política, no es filosofía. Es decir, claro que en filosofía hay respuestas para todo, y la filosofía, pues, a mí me encanta, pero tú puedes estar ahí hasta eternamente discutiendo sobre si somos o no somos, y seremos o no seremos, y dónde venimos y a dónde vamos. Pero la política es muy clara, son normas muy concretas. Hay una constitución de 1978 que decía el señor Valls, que es
democrática, homologada en todo el mundo, decía además también de las más modernas del mundo democrático actual, porque entre otras cosas es más joven también, y que es indiscutible el que el gobierno de España tiene un artículo dentro de esa Constitución que le permitiría, él decía, esto en Francia, en Italia, en Alemania, que tienen artículos parecidos a este de nuestro, o sea, esto no se aguanta, no se tolera, o sea, no se llega a este extremo. Estamos, y yo creo que, yo lo decía el otro día, una especie de fatiga en la discusión, ¿no? Y aquí tenemos cierta afición a eso. Y esto en un estado normal, ya se habían puesto de acuerdo los principales partidos para decir, hasta aquí. Si el plazo era, aquí han sido plazos raros, generosos y amplios, no. Esto es intolerable y tiene que haberlo parado hace ya tiempo. Yo no voy a ponerle fecha, pero hace tiempo. Por lo tanto, como esto ya ha dado la vuelta, un par de veces, yo creo que esta semana se acaba. Ojalá. Es que estamos cansados. Hombre, a ver si empezamos a hablar ya del gobierno de Canarias y de la ley electoral canaria, que se van a quedar sin ley electoral canaria y sin presupuestos en Canarias. Sin todo. Y solo existirá Cataluña, incluso para los vascos, incluso porque decían antes, ¿y por qué los vascos no están? Por Cataluña, ya lo decía bien usted antes. Voy a esperar a ver qué ocurre por ahí, ¿no? El problema es si no hay presupuesto, a los canarios nos afecta y de forma importante. Mucho. Yo iba un poco en relación a eso, porque Juan Manuel se refería a es que el gobierno está metiendo miedo, ¿no? Es que es una realidad. Yo creo que no. Es una realidad. PP y PSOE pueden sacar los presupuestos. Es una realidad. El que los presupuestos... PP y PSOE pueden sacar los presupuestos. Bueno, ahora iba por ahí. Vale. Porque antes nombraste a Podemos, pero no nombraste al PSOE. Yo iba a ir por ahí, pero bueno, está bien que lo saques. No, por eso. Pero la realidad, pero es por otra cosa, es por la filosofía. Es que los presupuestos que este año han sido mejores. Pero no porque, vamos a decirlo claramente, porque está bien que yo apoyo al gobierno y es verdad que ha hecho muchas cosas bien. Pero fundamentalmente los presupuestos son mejores porque la actividad económica va mejor. Porque el país va mejor económicamente, en todos los sentidos. En todas las zonas fundamentalmente. Bueno, vale, pero me refiero a los presupuestos de España fundamentalmente, vamos a ponerlo sobre la mesa, porque la economía va mejor. Este año los presupuestos han sido mejores. Para Canarias, ya lo decía ahora también. Y el año que viene van a ir a mejor, deberían ir a mejor. O por lo menos cosas que no se pudieron meter en este año 17, que los presupuestos eran mejores, pero no se pudo coger todo, podían el año que viene. Claro que afecta, Juan Manuel, claro que afecta a los presupuestos de Canarias, de cualquier comunidad autónoma y los de España, por supuesto, y sin duda alguna que va a afectar. Y si Cataluña produce que haya un parón en ese presupuesto nuevo para el año que viene, con mejoras, decías tú, yo creo que y ahora vuelvo a tu salida ahora, ¿no? PSOE, prefiero que digas PSOE a Podemos, yo creo que ahora sí está bien, el PSOE por supuesto, pero fíjate tú las reflexiones que hacías antes, Juan Manuel. No, es que claro, el PSOE quiere subir las pensiones 1,5, pero el PP no quiere pasar del 1 tal. Ya tenemos que dejarnos de demagogia de ese tipo, perdóname que lo diga así, no lo estoy diciendo contigo, es para expresarme bien. Si hay negociación y si el Partido Popular y el Partido Socialista estuvieran juntos, que yo creo que lo debemos hacer en este momento, es para negociar. Una negociación nunca acaba cuando uno se pone aquí y otro aquí. No, si no, no hay negociación. No hay negociación. Si sacamos lo que el PP no hizo o el PSOE hizo, o que si nosotros el Partido Popular podía haberlo parado, o que si Zapatero dijo que el estatuto que salga del Parlamento sería el estatuto de todos. Ahora en este momento lo que tenemos que estar es juntos para los presupuestos, pero sobre todo para Cataluña. Y yo creo que el PSOE eso en las últimas semanas, en los últimos días lo ha entendido perfectamente. Y no podemos reprocharnos nada, ni a uno ni a otro. Tenemos que ir juntos a resolver el problema, y el problema se resuelve con medidas efectivas y medidas que tengamos que tener un apoyo masivo del Parlamento. Pues vamos por ahí. Va a ser un momento complicado. Si se llega a esto, que parece que es la solución que esta gente del Parlamento, el señor Puigdemont, está obligando, va a ser un momento muy complicado. Que nadie piense que cualquier artículo 150 o la ley de seguridad nacional que se puede aplicar o cualquier artículo de eso va a ser algo sencillo para España, para toda España, en absoluto, porque va a profundizar
en el parón económico. Yo no tengo ninguna duda de que cualquier medida de ese tipo va a profundizar en el parón económico y eso todavía va a ser peor. Bueno, a veces es verdad que para que vaya bien las cosas tiene que ir un poco hacia atrás, puede ser, pero va a ser un momento complicado y tenemos que estar todos. Juan Manuel. Bueno, tú no me has echado la siesta. Pero bueno. Eso me ha quedado. Después de lo que te he dicho. No, sí, me ha venido perfecta, perfectamente. Ah, bueno. Usted Dejo, no va a ir a la historia. dejo una cosa que me dijo Ignacio antes, lo del imperativo legal. Lo del imperativo legal significa de que yo asumo una ley o una constitución, una norma, pero que no estoy dispuesto, voy a luchar por cambiarla. Por tanto es imperativo. Por legal. cambiarla, perdóname, no es que ahí viene el sí, tema. entiendo. El tema es si lo quieres hacer de forma legal o ilegal, ¿no? Simplemente era eso y no pretendía ninguna otra cosa. En cuanto a filosofía y política, señor Arcadio, el hecho de que yo hable de estrategias y de cómo está, creo que tiene que ver con la política. Lo que tiene que ver con la filosofía, pues la propia ilustración y los grandes pensadores de la ilustración y que han dado lugar a los sistemas democráticos actuales, muchos de ellos practicaron la filosofía. Claro. Otra cosa es cuando tú tienes que topar con el día a día, ¿vale? Porque en el día a día tú puedes tomar una decisión que pueda hacer feliz a una serie de personas porque has hecho un parque al lado de una vivienda y que el señor que está en el primero y en el segundo dice que no le deja echar la siesta, como yo. Entonces, claro, no prefiere que no haya parque, ¿no? Entonces, claro, eso es diferente, ¿no? Entonces no se puede gobernar para todos, ¿no? Y que todo el mundo tenga conciencia de lo suyo, ¿no? Porque cuando hablamos de alguien, yo por ejemplo siempre he tenido la discusión de mi madre, ¿no? Que ella tiene unas ideas y me dice, pero mamá, pero para ti con que te suba la pensión eres feliz, ¿no? Y tú dices que tú quieres a tus nietos, y si a tus nietos ahora mismo resulta que reduce la educación o reduce la sanidad, a ti con que te suban las pensiones eres una mujer feliz, ¿no? Pero mira, aquí los tienes ahora manteniendo a las propias familias. Solo decirles eso a ellos. Otra cuestión es que yo sé que la economía sube y que tú puedes llegar a tal, Ignacio, pero lo que no puedes hacer al mismo tiempo es presumir de que la economía española va a subir por encima de la media. Si va a poder por encima de la media. Otra cosa es cuando se hable de una renta básica de 1.000 euros como pedía algún partido político o pide tal, eso después hay que sustentarlo y han salido los cálculos de cuánto cuesta. Entonces, claro, a mí que me digan que van a poner una renta básica para todo el mundo de X miles y que perfecto, sí, pero cuando te dice lo que cuesta y que esto va a suponer el aumento de impuestos, eso es otra cosa. Entonces, yo lo que estoy hablando simplemente es que yo creo que hay cosas que se pueden subir y evidentemente el Partido Popular no está por esa línea. Que se pueden hacer muchas más cosas. Mira, hoy lunes, ya espero leerlo esta noche, se presentaba en el Congreso el informe anual sobre la pobreza en España. Todo el mundo dice que estamos por encima de la media. Somos de los países donde se ha producido mayores niveles de pobreza. No creo que estos presupuestos ayuden a reducirla. Pero bueno, por otro lado, ya que la cosa está bien y se puede hacer las cosas, oye, pues a ver si el Partido Popular le dice al señor Montoro que aquellos ayuntamientos, como por ejemplo el de Las Palmas, que ha reducido su deuda en un 50%, o el gobierno de Canarias, que son de los más cumplidores, pues por lo menos mucho de ese dinero que la gente se queja, que dice, no, tienen dinero los bancos y no quieren ayudar a los canarios, tienen el dinero en el banco porque el señor Montoro no deja invertirlo, ¿vale? Porque encontré, sí, es así. No, pero bueno, no después es me así, conté. no es así. Bueno, pues vale, perfecto. Entonces lo tengo en el banco porque yo no quiero sacar ese dinero para No atrás. es así. Bueno, pues vale. La flexibilización de la regla de gasto entonces, ya está, aquí lo que está en juego, es muchas cosas. O sea, ¿cómo que se dice que los presupuestos están en peligro? Si tienes al PSOE, pero claro, el PSOE me pide, y es que Podemos me pide. Mira, yo siempre he creído que hay que hablar con todo el mundo. Hasta Pedro Sánchez le dijo, mira, aunque sepas lo que te vayan a decir, todo el mundo tiene derecho a retratarse. Y si tienes que hablar de este tema con Cataluña, ¿cuál es el problema de Podemos? Que vengan y que digan y que se retraten. No se retraten en los medios ni en las redes, sino que se retraten aquí, que se diga lo que es. Todo el mundo tiene derecho a retratarse y hay que hablar con todo el mundo. Cuando alguien se nombra presidente de gobierno y dice de que yo voy a gobernar para todos los españoles, significa también que tienes que hablar con todo el mundo. Otra cosa es que asuma sus propuestas o no las asuma. Pero así este país no va bien, porque el problema de este país no es solo Cataluña. El problema de este país es que mientras hay países europeos que ya han salido de la crisis y que han mejorado, y ahí tienes el caso de Portugal, por ejemplo, aquí seguimos en la misma, pero seguimos vendiendo Pero comparar a España con Portugal, sinceramente... Estoy poniendo un ejemplo que ha reducido su deuda y está saliendo de la crisis. Usted habla de pobreza. Después, ahora si usted quiere hablar de Cataluña, después hacemos un par de turnos para hablar de otras cosas, porque esto... Lo que está diciendo, la tasa de Arope, que es quien hace ese estudio, más alta sobre la pobreza, la tiene Canarias. Por supuesto. Con un riesgo de pobreza y exclusión del 44,6.
la más baja, o sea, la más alta por encima de Ceuta y Andalucía. Ceuta con un 41,9 y Andalucía con un 41,7. Canarias es la más pobre. Y la pensión. Es que estamos a la cabeza. Lo que estamos a la cabeza en riesgo. No es que haya esa informe de pobreza, sino UNICEF en también el límite es para En ti. Canarias hay muchas cosas más. El informe de UNICEF también es, vamos, alarmante. Yo estaba diciendo que lo sobre acabamos de las publicar en cifras, Canarias Noticias y me estaba acordando que lo acabamos de publicar. sobre el Canarias nivel de es la peor. pobreza No, pues ya salió- y los salarios, los más bajos de España, ¿no? Es decir, que a ver si hacemos un monográfico después de lo de Cataluña, si se acaba, para hablar de cómo está Canarias y semana que esta viene. comunidad autónoma. Hombre, Se acabó yo, ya. el tema de, a mí me creo que no. chirría cuando el PP dice de que tienen que llegar a acuerdos con el PSOE en todo, porque vamos a ver, las fuerzas de izquierda tenemos diferentes formas de ver la realidad social de nuestro país. Y, Sí, y te bueno, explicaré la que hace el así- Ayuntamiento de Las Palmas de Gran así Canaria. es, Te sí, pero explicaré la no, forma de ver y yo te explico la que hace el social. Ayuntamiento de Teruel, que Sí, está el sí, PP y el sí. PSOE juntitos, Sí, sí. así que si vamos por eso también te la explico. No, no, y por podemos supuesto. entrar en un debate Claro. local, Yo ya no sí, eso estaría autonómico, bien. Sí, sino eso local. estaría bien, también. porque entramos en el detalle de No, lo que se está haciendo. Te lo no digo porque, figuraciones. hombre, es ingenuo pensar que un presupuesto se pueda aprobar tal cual en estos momentos para el 2018, cuando prácticamente el presupuesto del 2017 se acaba de aprobar prácticamente, ¿no? Entonces ya los tiempos son los que son y empezar con ese debate creo que está un poco así. A mí me preocupa también Pedro Sánchez, ¿dónde está en todo esto, no? Aparte Yo te lo de... digo, yo te lo digo. Aparte de, bueno, y en qué lugar se encuentra, porque hasta, bueno, a mí me hace mucha gracia porque Pedro Sánchez hoy en un Twitter habla de las elecciones austríacas y cómo la derecha está avanzando en toda Europa y se preocupa por ello. Y Rufián le dice acto seguido, pero tú estabas el domingo con eso, arrogándose, que Con todos eso. los que estaban con la bandera eran de derecha. Me parece que para que veas en qué lugar también está Podemos y dónde están los independentistas y qué se está utilizando por aquel que coge una bandera, sea el facha de turno, sin tan siquiera tener ideología de derecha. Sencillamente porque tu país, bueno, te sientes representado, eres español y sientes que eres español. Pero desde luego, las políticas de izquierda y las políticas de derecha son totalmente distintas y aprovechar que por aquí pasa el Guadalquivir para negociar con todos, no, porque ahí tenemos una reforma laboral que es producto de esas pobrezas, de gente que no tiene para comer y que sus hijos son decantados como pobres porque no tienen un salario digno, entre otras cosas, ¿no? Porque ese es el síntoma, no es la causa. Entonces, aterrizando otra vez en lo de Cataluña, yo sí pienso que en este caso sí se justifica la unidad de los dos grandes partidos políticos y es donde se ha retratado también Podemos en ese arte de birloque de a última hora ser más patriota que nadie. Porque así el antipatriota ayer, el que no consideraba Estado como nación, como la unidad de España, todo el Estado, de repente se vuelve en la prensa, que parece que es el bueno, que le entró un síndrome de bonachón, que dice que España es, y él es patriota. ¿Por qué? Porque ya aquí se están negociando otras cosas, o se están viendo otras cosas que tienen que ver, primero, con las elecciones, con dónde se coloca cada partido y cuál es el fruto que quieren sacar de todo esto. Al final no se concibe tampoco España como una unidad, sino como a ver cuántos votos saco para allá y cuántos votos saco para acá, independiente. Y ahí sí que tengo que reconocerle a Pedro Sánchez que haya pospuesto, porque estar negociando con la derecha también paga factura. Lo pagó en Alemania y lo paga en otros países, la factura. Pero aquí la visión de Estado que tienen los dirigentes es muy importante. Y ahí el PSOE, yo creo que con buen atino, ha tenido una visión de Estado que va más allá de las siglas políticas. Y es de agradecer que se ponga en posición, y Pedro Sánchez acaba de decir, lo ha dicho, es decir, que ante la ambigüedad de esta carta, que se aplique, no hay más remedio que aplicar el 155. Claro. Es decir, aunque no se quiera, se tiene que aplicar. Por lo tanto, yo creo que aquí, para una vez, se han puesto de acuerdo para algo significativo. Pero eso no quiere decir, y aprovechando el Guadalquivir, que el PP quiera ahora aprovecharse para sacar unos presupuestos que todavía no tocan porque realmente estamos trabajando. Estamos trabajando en el 2017. No, y ahí veremos cómo el modelo territorial. El problema en todo esto, Ignacio, el problema en todo esto, Ignacio, que el modelo territorial es el que falla y cómo se reparten
y mira que lo digo desde una fuerza nacionalista, ¿cómo se reparten si vas allá y negocias? Sí, pero eso es otra, y eso no, es otra cosa. no, es que ese es el presupuesto. Sí, no. Ese es el presupuesto, queridísimo mío. Pero me refiero cuando los se aprueba. dineros que ¿Cuándo van vas a tener la a prueba del 18? ¿En no, octubre del pero 18? habrá que definir el modelo territorial primero, y hay tiempo para definirlo, y si no van a haber más conflictos, los vascos se pueden sentir amenazados, los catalanes se sienten amenazados, ahora a lo mejor quieren aprovechar tajada para llevarse un poco más, es decir, porque no tenemos un modelo, y lo hemos dicho aquí 1000 veces, no hay un modelo claro territorial en base a cómo se reparten los dineros entre todas las comunidades autónomas, porque ni se mide el nivel de pobreza, ni la población, ni la lejanía, ni nada, si me hace falta para cerrar y no tengo mayoría, entonces te doy a ti. Si me hace falta para cerrar el presupuesto y no tengo mayoría, te doy a ti. Y voy consensuando, y eso no tiene nada que ver con la justicia social. Tenemos un último turno, que iniciamos ahora, llevamos 1 hora exactamente de debate, pero tenemos un último turno amplio, de modo que puedo hablar de esto y si quieren introducir un nuevo tema, pues también. Yo no sé si merece la pena. Yo creo que hace tiempo que estamos dejando de un lado un poco la política en Canarias porque que también tiene su aquel, porque en Canarias está gobernado desde diciembre del año pasado. Estamos ya en octubre, o sea, además con una minoría tranquila. Pero, sí, no, pero es una cosa espectacular porque estamos llegando va a llevar 1 año en una provisionalidad fija, o sea, están provisionales y se mantienen ahí. Una cosa, lo que pasa es que esto estaría bien si esto fuera productivo. El problema está en que esto es malo porque no se está haciendo nada. Y entonces eso es lo peor. Llevamos 10 meses en que el gobierno de Canarias, para no entrar en conflicto, pues no toma ninguna medida. Y entonces al final resulta que aquellos que iban a ser los presupuestos más maravillosos de la década para Canarias, alcanzados, arrancados al Estado, se van a quedar en ¿No se van a ejecutar? Se van a quedar en humo. Pero lo que pasa es que ya no hay tiempo, me parece que claro, esta minoría llega hasta el final ya. Claro. Entonces, el problema está en que estamos metidos en una especie de bucle. A ver, cuando yo digo que la semana que viene esto está arreglado es porque lo deseo, no porque vaya a ser así. Es lo que yo quiero. Por eso lleva hoy la luz el amarillo. Claro. Yo estoy a ver si, no sé, pero en fin, yo creo que esto si sigue así, se va a agotar todas las existencias de tila, no va a haber tila para tanta gente. La cosa está muy mal. En Cataluña tiene una salida complicada. Pero pienso que en algún momento tendrá que haber una salida. O sea, vamos a ver, no puede estar eternamente en crisis. O sea, están instalados en la crisis que se acostumbran tanto en que parece hasta normal. Mira, esto es una catástrofe importante y yo cuando he hablado aquí en esta mesa tantas veces de la necesidad de que los partidos políticos, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español se unieran, no ahora, cuando esto se ha recrudecido el problema catalán, sino antes de aquella legislatura fallida, antes de aquello, usted me habrá oído decir a mí, mucho antes de que se fastidiara un par de legislaturas, decía que bueno, esto en Alemania lo han resuelto. ¿Cómo lo ha pasado? Alemania con el Partido Socialista. Y en Alemania ahora mismo pues lo tiene bastante claro. Por cierto, Clarísimo. El famoso artículo 155 del que tanto hablamos es copiado de la Constitución de Alemania, copiado. Y en Alemania no lo han tenido que emplear. Y decía, termino ya, el señor Valls en esa entrevista precisamente cuando hablaba de ese asunto decía, es que en cualquiera de los países del entorno de Europa no se hubiese dejado que el tema se creciera tanto. Porque si yo, decía él, está ahí, se puede ver, fuera presidente del gobierno de España, ese tema lo había atajado del primer día. En ningún otro país se deja que eso crezca, porque eso se ha convertido en crónico. En estos momentos es un problema que cada vez parece que la solución de salida es más difícil, curiosamente, ¿no? Si tú de entrada dices, no, si lo tienes claro y no te metes en filosofía, pues lo resuelves, porque esto, vamos a ver, es como decía el otro día, es la economía no es filosofía. Las matemáticas son ciencias exactas. O sea, 4 más 4
sé quién lo va a discutir ahora, pero son 8. 8. Dice, no, depende. Bueno, pues en fin, vamos a ver, la semana que viene está todo arreglado. Usted tiene razón. Esto pasa en China o en Rusia, simplemente Putin en Rusia lo arreglan. los bombardean y se acabó la historia. Esto pasa en Texas. El gobernador de Texas hace lo que ha hecho Puigdemont, le mandan a la Guardia Nacional y tarda 2 minutos. Se acabó. Esto pasa en Baviera y le pasa lo mismo. Y lo En detienen. España somos cojonudos. O sea que, Spain is different. sí. Ahora no saben qué hacer. Rajoy es diferente, Bueno, que no es lo bueno. mismo. En fin. También. Inés. Me parece que ya hemos abierto un poco más el abanico y Cataluña, presupuestos y Canarias y a ver si Pero él ha dicho algo importante. A ver. Si está todo tan laxo en Canarias, es porque ustedes están echando ahí una manita. Bueno, para que esté todo estable como se dio desde el principio. Para que hubiera estabilidad como se dio desde el principio. Pese a que a Isabel no se lo crea, no hay pacto de Coalición Canaria-Partido Popular. No lo hay, no lo ha habido. No hay pacto, lo que hay es amor. No sé si Isabel se lo termina de creer o no, Amor. pero lo cierto es que no hay pacto entre pero bueno, empezando por Canarias, que estamos, no hay pacto, pero fíjense que En verdad. otro país del mundo, eso sería amor. Bueno, oiga, Y sexo. pero la ley del suelo ya se aprobó ya. Claro, Una ley muy importante. claro, y eso no aquí, le llamas amor. Hace 2 meses, Y no me he enterado. Pero aquí hace 2 meses, Eso es verdad. podíamos hablar de que no iba, esta legislatura iba y no quiero, pero yo decía, oye, hay una ley del suelo para salir para adelante y hay una ley de servicios sociales que probablemente salga también, que ya está desarrollándose y ya está negociándose. Sí, ya estaba desarrollado con Isabel, Patricia Hernández. perdona, Estaba hecho y todo. Perdona, pero yo creo Y no que la yo quiero sacaron. recordar que tú decías que había que primero que va a haber pacto entre el PP, Sí, vamos, y lo estaba hecho. hay, intrínseco. Pero si uno, Bueno, quiere, vale. si uno quiere modificar las cosas, no es mejor estar dentro y no en la barrera. O no, ¿Cómo o que no, o no, ¿por qué? ¿Qué Porque ventaja no se dan tiene las estar condiciones. apoyando al gobierno sin gobernar? Porque no se dan las condiciones para estar dentro. Pero si le están aprobando todo. No. ¿Cómo que no? No, eso no es así. Y se lo voy a explicar. Estrategia ¿Cómo que no? No, fíjense, no. Mire, vamos a leer las últimas declaraciones del presidente Clavijo y compararlas hace un mes antes. Una de las reformas que el Partido Popular ponía encima de la mesa, 7 reformas, si recuerdan, era fiscal, ¿no? Y en un principio, Coalición Canaria que decía que de ninguna manera reforma fiscal ni IGI. Hombre, yo creo que ya las últimas declaraciones, si las oímos y las leemos, se está abriendo una mano. Eso es negociación. Y eso es negociación desde fuera. Que puede haber reforma fiscal, que es necesaria, vamos a ver de qué forma podemos hacerla. Yo creo que esa negociación se ha podido hacer porque está fuera el Partido Popular. Desde mi punto de vista, yo no, en política regional no participo, pero creo que eso se puede entender fácilmente ahí. Porque está fuera el Partido Popular y porque ha sido responsable y desde fuera las cosas que pueden haber estado mal no las apoya y las que sí, porque la ley del suelo ya se aprobó, insisto, ya se aprobó. Es verdad que el Partido Socialista al final se quedó un poco fuera, pero bueno, la ley del suelo, que como bien dice de la ley de servicios sociales, también había sido desarrollada entre Coalición Canaria y el PSOE, tal como se aprobó. Lo que pasa es que el PSOE ya después al final, hombre, evidentemente había salido del gobierno y fuera. Vale. Pero ya está. Y los presupuestos, sí ha habido presupuestos, ha habido cosas que se han conseguido. Coalición Canaria y también Nueva Canarias, hay que decirlo, por el diputado 176 en los presupuestos del 17. Y uno es ahora lo de los presupuestos. Y sabéis, lo que no podemos acostumbrarnos es a aprobar los presupuestos fuera de tiempo. Los presupuestos del 18 en este momento claro que es. Es que los presupuestos del 17, si mal no recuerdas, en el 16 se aprobó el techo de gasto con el apoyo del Partido Socialista. Por eso pudo haber presupuestos en el 17. El Partido Socialista dio su apoyo al techo de gasto en el año 16, que eso es el problema para los presupuestos del 17. En este momento tenemos que estar con los presupuestos del 18. No podemos hacer como normal algo que no lo es. Los presupuestos del año siguiente se tienen que aprobar en el último trimestre, como muy tarde del año anterior. Si no, ya estamos fuera. Ignacio. Y si no, no son de aplicabilidad. No me digas, Ignacio, porque una cosa es que Es que con el aceptemos... follón que tiene, Rajoy, Isabel, con si los Cataluña. políticos aceptamos que las cosas que se hacen mal tienen que hacerse No, mal, tienen que no hacerse eso, haciendo mal, yo no he mal, dicho mal, eso, con mano yo no he mal. dicho Y eso. la gente no espera eso. No Y la seas gente no espera demagogo. eso. No seas demagogo, que eso ¿Cómo no no? es. No, hombre, yo he La entendido demagogia eso. la gusta. Yo lo que... Ah, bueno, yo te entiendo. dos cosas nada más. Voy a hablar poco ahora. Es que a mí Arcadio me tiene trabado. Después dice, no, esto es una broma, tal, no sé cuánto y tal. Vamos a ver. 4 más Yo 4. creo que antes de que llegue la carta ya se han tenido que abrir negociaciones. ¿Tú crees? Yo sí. ¿Eso es lo que estás diciendo? No, espera, es lo que yo creo. Yo no He me lo dicho la creo. palabra creo.
Entonces yo creo que han habido negociaciones y que ha habido intermediarios que han estado en un lado y en otro. ¿Vale? Si se entiende lo de abajo, se entiende, lo de arriba no. No, pero claro, pero yo creo que después de esto, lógicamente, si el gobierno dice que era un sí o un no y después de lo que hemos visto, era para intervenir. Lo que pasa es que como vamos a hablar de política, pues no es conveniente porque la situación está como está. Y ahora mismo digamos, el elemento distorsionador es la CUP. ¿Vale? Entonces yo creo que el gobierno de España creo que debe facilitar que todo el mundo se retrate y realmente si Puigdemont lo que quiere es buscar una solución a las relaciones entre Estado y Cataluña, o si lo que quiere es, ya que tengo este mandato, voy a hablar contigo sobre la reforma pactada, porque propuestas sobre las mesas hay, ¿vale? Propuestas sobre las mesas hay. Y como ya dijo Pedro Sánchez, que lo llevamos diciendo hace mucho tiempo y ahora por imperativo legal, entre comillas, pues resulta que se está hablando de reformar la Constitución, pues bueno, creo que es una buena manera de establecer unas nuevas relaciones entre todas las comunidades autónomas. Creo, no es solo por el tema de Cataluña. Y termino ya, ¿no? Esto es fin de la cita, como decía alguno. En cuanto al tema de Canarias, está claro, ahora mismo yo creo que la orden que se ha dado es calladitos a la boca, dejemos que el tiempo pase, que el tiempo transcurra y vamos a ver lo que hay, hombre, estamos preocupados por el tema de los presupuestos, a ver si al final estos tíos se van a poner de acuerdo y llegan y salen los presupuestos sin que los nacionalistas podamos, ¿sabes? Porque aquí yo siempre digo una frase muy famosa entre nacionalistas, ¿no? Aquí lo importante es saber influir, esa es la política y yo tengo que tirar para lo mío, usted es constitucionalista, usted es centralista, pero soy amigo de los catalanes, claro, hay que dárselo, no somos nacionalistas, ¿vale? Pero después aquí lo que hay que hacer es, ¿qué es lo que traemos para Canarias? Pero cuando traemos para Canarias y sacamos tantas cosas para Canarias, después llega el señor Juan Carlos Suárez de Tangil y llega otra persona y llegan los informes internacionales y te dice, con tanto que ha traído el nacionalismo para Canarias, ¿por qué estamos a la cola de todo lo bueno y en cabeza de todo lo malo? No se entiende. No se entiende. Sí, de alguna manera se entiende. ¿Dónde está ese? De una manera se entiende que, de que aquí estratégicamente al Partido Popular no le interesa estar en el gobierno porque al fin y al cabo está yendo con un partido que cada vez ha ido perdiendo más votos y que se sustenta únicamente por una reforma electoral. Nada más, porque ha ido perdiendo fuerza en las islas. ¿En dónde tiene fuerza el gobierno del señor Clavijo, el gobierno de Coalición Canaria? Está ahí, no es más. En realidad, si tenemos que hablar de representación, no representan lo suficiente. Si estamos mirando en votos, vale, si estamos mirando en las fuerzas insulares, ¿dónde? Porque él se debe a una fuerza en Lanzarote y Fuerteventura que no es Coalición Canaria. Es lo mismo que está pasando con Podemos, que tiene que jugar a las dos bandas porque sabe que ellos, como Podemos, solo son 40 diputados. El resto tienes a la de Colau y tiene a la gente de Marea. Y si estos que ya te dieron el golpe en las elecciones anteriores, pues dijeron los de Podemos irán en la lista en el puesto que nosotros le digamos, y si no te vas, y tuvo que tragar. ¿Vale? Entonces allí en Cataluña están haciendo también lo mismo. Aquí hay que hacer lo mismo con Lanzarote y Fuerteventura o con el apoyo de La Gomera, ¿entiendes? Ada Colau esta tarde ha justamente desmontado todo lo que viene diciendo Pablo Iglesias. Ada Colau ha dicho esta tarde a Puigdemont que diga que no ha proclamado la República, que lo diga claramente. Claro, es que a Ada Colau le va que muy es todo mal. lo contrario a lo que está diciendo Las Pablo encuestas Iglesias. les van muy bien a Ada Colau. Claro. Ahora le va muy mal. A partir de Yo no ahora creo. y con No, la pero independencia. Está jugando a las dos bandas. Eso Claro, es, eso Como le diga a Pablo ¿Qué? Iglesias que vaya al mitin, entonces sí pierde. que efectivamente, ¿qué es lo que no está haciendo Pablo Iglesias? Que está perdiendo un chorro de votos Claro. importante Sí. por Que eso. ya perdió un Sí, sí, millón. sí, Sí. porque llegó tarde al cambio. Eso es. Y ya la gente lo descubrió. Aparte lo que quiere decir, hábleme también ¿De? de su grupo, el grupo de gobierno y las devoluciones al Cabildo. Ah, bueno. No, Vale, tiene vale, tiempo, vale. tiene Como tengo tiempo, primero decirle a Ignacio que vamos, que los presupuestos ahora con la que tiene montada el Estado español con Cataluña, por un Rajoy incompetente, porque bajo mi punto de vista no ha sabido, y lo hemos dicho aquí, frenar desde el minuto 1 el desafío independentista, no lo ha sabido frenar y ha ido a relentir, y eso es algo unánime que todo el mundo en este país lo piensa, menos los dirigentes del Partido Popular, Sí, sí, claro. que ha llegado, hasta los dirigentes del Partido Sí, sí, Popular bueno, también, todo, saliendo de una todo. tertulia el otro Una día. cosa terrible. Saliendo el otro día, Sí, te lo sí. puedo decir yo, Sí, sí. un dirigente del Partido Popular. ¿Dices todos o dices uno? No, en una tertulia yo, pero en general ¿Qué todo. quedamos?
Mira, me deja... Sí, claro, porque, claro, perdóname, Isabel. Cuando... No, bueno, tú a mí me interrumpes sí, alguna ya, vez. pero No pasa sí. nada. Por lo tanto, todo el mundo tiene claro que la inoperatividad que ha tenido Rajoy en el tema del desafío independentista ha sido clave para mantener un conflicto al estado de hoy. Por lo tanto, ahora el presupuesto lo tiene aparcado, a ver cómo carajo hace un presupuesto, porque no tiene un modelo territorial justo y equilibrado, sino que tiene que negociar. Y hombre, vale que los nacionalistas estemos ahí para sacar para Canarias, pero que no nos están dando nada. Es decir, no es un préstamo que nos dan. A Canarias lo han tenido durante muchos años, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, bastante ninguneado en los presupuestos. Igual con los catalanes. Sí, igual. Y lo mismo dicen hasta los andaluces en el PSOE. Dicen lo mismo en el PSOE, pero Canarias, y tú lo sabes, y con las ratios de pobreza que existen, aquí no es que te regalen nada, no es que tú vayas a pedir allí algo prestado o algo que no te pertenece. Las ratios de pobreza no, señor, no tendrá que ver con eso de que te falte dinero. ¿Cómo que no? No, es también, no? Y la gestión. ¿Cómo que entonces no? tú aceptas... La conectividad entre islas, la vale. lejanía territorial, todas esas cosas que yo cuando tú hablas, que con Zapatero llegó al 50%, hay cosas en las no, lo que que pasa no es que estoy de lo que no me acuerdo gusta contigo. es que lo que no me gusta es que confundas las cosas no, tú y confundes que las digas cosas, que no, eso es muy diferente, eso es muy diferente. Lo que cuando los habla de la gestión, nacionalistas, y en el habla de la caso gestión, con poco en el dinero caso de es Nueva gestionable. Canaria, escúchame, por favor. No, yo te escucho, Escúchame. pero con poco dinero también se gestiona, ¿eh? Escúchame, porque también estuviste en el gobierno de Canarias, Yo en la no. gestión también. Bueno, el PSOE, yo bueno. entiendo que eres Sí, claro. PSOE, que está aquí Sí. en el ámbito del PSOE, y también la gestión. Y Nueva Canaria también estaba en el brilla por su gobierno. ausencia. Nueva Canaria estaba en el gobierno de Canarias ahora. Que no está en el gobierno de Canarias, ¿En el Nueva gobierno de Canaria. ahora? Es verdad que ahora cambiaron de nombre. No, si quieres nos retomamos No, y nos por eso- vamos a la época, a la prehistoria, si tampoco hace y ahí mucho, ¿eh? hablamos de Si cómo tampoco se hace mucho. distribuía Estoy hablando- el millo Estoy hablando entre de un las señor que cabras, fue ¿sabes? presidente del gobierno de hombre, Canarias y que perdona, ahora parece que nunca ha estado. Perdóname, Pero bueno, está bien. Perdóname, No, no. cuando toque, Sí. te toca. Ahora estamos hablando de este momento. Bueno. Y yo te digo que cuando el nacionalista va a pedir, no es una limosna lo que va a pedir, o porque le toque algo Cuando de más, piden o porque todo. tiene Cuando fuerza. piden todo. No. Pide porque a esta comunidad autónoma se le ha negado muchísimo y se le ha recortado, y tú lo sabes. Que la culpa es de España. no, ni en carretera, La culpa es de ni en los España. convenios, No, la culpa no es de España. Madrid, las culpa es de carreteras. España. Y con lo poco Vamos a dinero ver, que tenemos, me bastante deja- hemos hecho. Me deja un No, es poco, que no te porque puedo encima hablas un permitir. montón en tu Es que no turno, te puedo Venga, permitir termina. que con el poco dinero que Vamos a haya hacer- tú digas, escúchame, no, es que vamos lo que a hacer una hacemos cosa, bastante. deja que termine su Eso no es planteamiento cierto. y le contestas después. Sí, claro. Venga. Bueno, pues ya mi línea argumental ya casi como que me la ha frenado, ¿no? Yo creo que... Es una técnica. Sí, es una técnica bastante No, buena, sí. Sí, verdad y que no. bastante buena, sí. En cualquier caso, yo creo que el gobierno de Canarias en una minoría es porque ahora mismo lo está apoyando el Partido Popular a nivel nacional y ha dicho, no me monten ahí carajo, porque ya tengo carajeras allá. Entonces, vamos a esperar y vamos a ver, porque Anciel Antonio está, además lo ha dicho en algunos foros, que a él no le importaría entrar al gobierno y si fuese necesario para apoyar al gobierno de Coalición Canaria. ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho? O no lo he oído yo, lo ha dicho. Por lo tanto, si no lo ha hecho hasta ahora es porque el gobierno de España ha dicho, espérate, vamos a ver cómo resolvemos aquello. Y además, el conflicto catalán nos está afectando al resto de comunidades autónomas a la hora de ver el presupuesto y de sacar iniciativas hacia adelante. Y eso está así. Pero hombre, que hemos dejado a Coalición Canaria gobernar en solitario y muy poquito se le ha dado la vara con un gobierno en minoría, hombre, yo creo que aquí sí que hemos dejado... porque ni la sanidad es la que hay, y yo, desgraciadamente, en estos días he estado otra vez en urgencias y he visto lo que hay en urgencias, el mal rollo que hay entre personal, porque hay escaso personal, porque los viejitos, las personas están en boxer algunos y cuando no hay, están fuera ni intimidad ni nada, y sigue eso lo mismo, es decir, que hay cosas que cuando las ves tan de cerca te das cuenta de que luego vas e inauguras una salita allí tan bonita y te has gastado el dinero en una salita cuando tienes a los pobres en los pasillos, porque allí en el hospital se habla de todo, ¿no? Quiero decir con esto, que aquí todo el monte no es orégano y hay mucho que hacer, y a ver si tenemos definitivamente un debate de Canarias y el Estado de Canarias entre nosotros para que veamos las deficiencias que hay. Que Cataluña ha borrado el discurso de todo lo demás, y aquí no se habla de nada, ni se habla de la corrupción, ni se habla del déficit de comunidades autónomas, no se habla de nada, y eso también es verdad que ha venido bien para callar ciertos temas y hablar solo de Cataluña.
Y si quería hablar de Teror. Venga, vamos a hacer una cosa. ¿Quiere apostillar algo Juan Manuel o Ignacio Arcadio brevemente y después termina con eso? No, yo lo único que quiero apostillar es que cómo se puede utilizar el doble lenguaje de quejarse del gobierno de Canarias, de las miserias, de la pobreza, de tal, y al mismo tiempo justificar, ¿no?, las políticas del gobierno. Es que yo alucino. ¿Yo alucino o no es así? No, o sea, así. es que claro, es que lo que se nos falta, entonces claro, es que el tema de las pensiones, es que el tema de tal, es que el tema no sé cuánto. Vamos a ver, lo que has estado hablando, te estás quejando del gobierno de Canarias por un lado, y después ahora cuando llegas aquí dices, claro, es que a Canarias, claro, no les llega, porque no le llega a Andalucía, no le llega todo, pero vamos a ver, es que en la casa de cualquier ciudadano tampoco llega, pero yo lo que estoy diciendo es, con lo que tienes que ha gestionado, porque aquí la propia Nueva Canarias muchas veces se hace un partido más bien de doble autonomía cuando son los primeros, y solo he visto al señor Román Rodríguez, expresidente del gobierno de Canarias en Coalición Canaria, reconvertido, hablar de que aquí el dinero sea para Tenerife y no para Gran Canaria, aquí cada uno juega el doble lenguaje. Eso es estrategia política, pues posiblemente será de la estrategia política de Arcadio, pero de la que yo entiendo no. Hombre, yo lo único que decir que cada vez que hay una discusión sobre el presupuesto en este país en los últimos tiempos y no hay una mayoría cualificada al frente del gobierno, es un espectáculo. Claro. Y es una especie de mercadillo barato. Es por el lenguaje. Que el lenguaje exagera y la gente se retira, porque es que realmente a mí mismo me da un poco de vergüenza ajena. Y creo que entre esta aspiración que tenemos todos de modificar la Constitución española, una de las cosas habría que ver el modelo. El modelo, estoy de acuerdo. De financiación territorial. Y de representación. Olvidarnos ya de las provincias, que no tiene sentido. Ahí tiene el caso Izquierda Unida. Irnos exclusivamente a lo que es en el Congreso de los Diputados, irnos directamente a circunscripciones por comunidades autónomas. Y además, si usted quiere estar en el Congreso de Diputados, usted se tiene que presentar al menos en la mitad más una de las circunscripciones. Se acaban los nacionalistas. Y se acabó ya eso que falta un voto, el voto 176. Pues es un poco vergonzoso. Para no retomar el modelo territorial momentito. Justo, porque no tengo más tiempo. No pasaría eso. Para no retomar el tema. Solo con eso. Hábleme de su tema. Sí, de su libro. Bueno, algo que hemos denunciado es que nosotros recuperamos en la etapa de Nueva Canarias, en el Ayuntamiento de Teror, recuperamos un inmueble que para nosotros es muy importante, que es el restaurante Mirador San Matías. Era de Cabildo, estaba bastante abandonado, lo recuperamos para el municipio, tiene un valor aproximadamente de 800.000 euros. Lo que es el restaurante y lo que es la Casa de las Pulgas, que le decimos nosotros, que está justo al lado, y todo el terreno que está alrededor. Y bueno, ¿cuál es la sorpresa? Que el gobierno del ayuntamiento, conformado por el PP, PSOE, pues lo han devuelto otra vez al Cabildo por inanición, es decir, porque primero está mucho peor, transcurrido todo este tiempo donde lo ha tenido el gobierno municipal, el mantenimiento ha sido, pobrísimo, y segundo, porque no tienen capacidad para gestionarlo. Nosotros habíamos propuesto a través del Fondo Canario, el Fondo de Desarrollo Canario, ese valor que tenía de arreglar unos 415.000 euros en 2 años, en 2 fondos, en 2 años, sí, poderlo restaurar. Era nuestra misión, era el restaurante escuela para formar en hostelería a toda la comarca. Lo tiene a modo de CANSA, por ejemplo, de certificados profesionales que también están por darse. Y la pena fue que lo han devuelto, se lo han devuelto al Cabildo diciéndole que no lo pueden gestionar. Y a mí me parece que un inmueble de la categoría que tiene el restaurante San Matías, pues como mínimo, pues haberlo mantenido como estaba, y si no, pues haberlo restaurado, que era lo que tenían que haber hecho. Eso, muchas gracias por estar aquí esta noche, Juan Manuel, Ignacio, gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por el tono. Don Arcadio se va ahora al estadio a ver, espero, ganar a la Unión Deportiva. Yo también lo espero. Nosotros volvemos el jueves.